Amigos y amigas, nuevamente es un placer estar con ustedes aquí en tu programa A Tu Salud. Recuerden que tenemos el hashtag A Tu Salud, ATS mayúsculas, por favor, en la mejor estación de radio y televisión por internet, ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. Para mí, el día de hoy es un placer tener a mi lado izquierdo a un gran amigo, a un gran colega y a un maravilloso doctor, la verdad, por su profesionalismo. Doctor, gracias. Colega, doctor Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros, nuevamente por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que va de la mano con realmente todo. O sea, no hay quien se escape de esto, ni creo que nos escapemos alguna vez, que es colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar. Así es. Antes de pasar a esto, nuevamente, como siempre, agradecer a ZBR TV Online, a mi producer Rodrigo, a Andrea, a Julián, gracias a todos, a Ceci, que es la que ahora nos está echando también la mano. Muchas gracias, la verdad, por el apoyo. Y nuevamente yo soy el doctor Enrique Ayala, soy médico general con maestría en gerontología, que es la ciencia del envejecimiento, y diplomados en sexualidad humana y tanatología. Menciones importantes el día de hoy es que ZBR TV Online ya tiene página de internet. Estamos en www.zbr.com.mx. Ahí hay noticias, está el clima, están los programas, están los enlaces para las redes sociales. Y como médico tenemos una editorial. Cada semana estamos poniendo un tema importante. Ya llevamos diabetes, ya llevamos hipertensión, entre otros. Gracias por seguirnos, denos like, déjenos sus comentarios en las editoriales, la verdad es que nos enriquecen mucho. Y como siempre, doctor, y la verdad nos debemos a todos los que nos ven, tanto del área de la salud como de la no área de la salud. Gracias a todos, y voy a empezar como siempre, y para mí es un gusto y un honor, y doy gracias a Dios por tener a Julia, mi esposa, y a Lea, mi hija, a mi lado. Muchas gracias. Saludar a mi madre, muchas gracias por el apoyo. A Grace Ayala, a Roberto Ayala, a Carla Yadira y a Jordi García, mi familia. También a la familia Mendoza Hernández, gracias por seguirnos. A la familia Rodríguez Piña. A mis compañeros bomberos, a mis compañeros paramédicos, a mis compañeros de seguridad pública que nos ven. A nuestros compañeros de urgencias del HGR1 y HGR2 de los diferentes turnos que hay. Gracias, la verdad. También a las clínicas de la UMF 13, la 16, la 15, la 7, a todos, la verdad es que muchas gracias a nuestros compañeros de BNI Nexos. Y el día de hoy, agradecer infinitamente a todos los que nos dan like, me gusta, a los que nos comparten, a todos nuestros compañeros y compañeras enfermeras, a nuestras compañeras trabajadoras sociales. En serio, la verdad es que muchas gracias a nuestras amas de casa, a nuestros ingenieros, a nuestros profesores que nos ven. La verdad, muchas gracias. Porque sin ustedes esto no sería lo que es ahora A Tu Salud. Y para no echar tanto choro, ¿verdad? Vamos a iniciar con el programa. La verdad, el día de hoy estamos de fiesta. Es 30 de octubre y se nos viene lo que es Halloween para pedir dulces. La verdad. Y Día de Muertos. La verdad, fiestas padres, importantes. Pero donde nos puede llegar a dar la cuestión de la colecistitis, ¿verdad? Fíjate que qué bueno. Estábamos hablando hace rato de los problemas tecnológicos que tuvimos, pero estuvo mucho mejor. La verdad es que sí. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, pues porque nos va acercando a la época difícil. De hecho, a los maratones de tragasol. Exacto. O sea, hoy estaba platicando precisamente con una persona. Ajá. Sí, que dice, bueno, ustedes tienen trabajo. Digo, no, pues de repente sube y baja, ¿no? Sí, como todo. Y usualmente la época difícil, digamos, para los pacientes que con algún padecimiento, o sea, de vías biliares o de vesícula, etcétera, digo, son estas épocas, porque pues empieza ahora sí que desde el maratón, Día de Muertos Reyes. Sí, es que o Candelaria. O doctor, desde el 15 de septiembre. Desde el 15 con de el septiembre, pozolito y los tamalitos. Sí, ay, sí, no. Así es. Entonces esta época ya empieza, o sea, bastante difícil. Déjenme cierrar el saco, por favor. Empieza bastante difícil, hay muchos compromisos, etcétera, comidas, cenas y demás, ¿no? Entonces el tracto digestivo empieza a sufrir bastante. Los pacientes que tienen reflujo se agudizan, los pacientes que tienen padecimientos anorrectales también se agudizan, ¿sí? Y se agudizan más los pacientes que tienen enfermedades biliares, sobre todo piedras, etcétera, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar, doctor, si me hace favorzote, por definir un poquito qué es la colecistitis y qué tipos hay, por favor. Mira,
hay un par de cosas que sí tenemos. O sea, la colecitis es la inflamación de la vesícula biliar. ¿Sí? Puede ser por dos situaciones, bueno, o sea, varias situaciones, las dos más importantes. Una, que los pacientes pueden tener piedras, ¿sí? En la vía biliar, que ya habíamos establecido que las piedras no se hacen por arte de magia, o sea, no son de un día para otro. Las piedras llevan un tiempo, periodo, o sea, prolongado. O sea, los pacientes que tienen ya sintomatología de piedras, ¿sí? Es que ya llevan mucho tiempo con síntomas o molestias, o sea, de vías biliares. Claro, por eso hay que atenderse, ¿no? Sí, el famoso, digo, bueno, eso vamos a verlo en un ratito, pero es o por piedras, o hay una entidad que se llama litiásica, cuando no tienes piedras, y por alguna razón la vesícula, ya sea infecciones virales o bacterianas, se llega a inflamar. Claro. ¿no? O sea, esas dos situaciones las tenemos, son las más importantes, ¿sí? En lo cual, sí, el estudio que debemos de realizar es el estudio de ultrasonido. Muy bien. ¿Okay? Doctor, antes de pasar a esto, estábamos platicando fuera del aire la cuestión de que estamos en las fiestas y empezamos con las comidas pesadas. ¿Hay algún factor de riesgo real, aparte de, o bueno, no sé si sea real, la comida grasosa, lo picante, lo condimentado? Mira, o sea, realmente el factor de riesgo, vamos a poner, es la genética. Genética, fíjate, Sí, es muy importante. Eso es muy importante. O sea, no es ni que la señora sea corajuda, ni que el señor sea corajudo, o que se comieron una torta de huevo con chorizo y aguacate. Ajá. No es eso. O que hubo un susto. No. O sea, hay una serie, o sea, la bilis mitogénica, o sea, que produce piedras, vamos a ponerlo así, es una bilis especial, y en nuestro metabolismo está dada si vamos a tener una piedras en la vesícula o no vamos a tener piedras en la vesícula. O sea, entonces esto ya viene genético. Ya viene genético. O sea, si tú te mantienes hidratado, comiendo adecuadamente, etcétera, no pasando muchos periodos de ayuno, es muy difícil que te dé la colecitis. Si no, venga, con la vida moderna que tenemos, te va a dar, o si tienes la genética, se te van a hacer piedras en la vesícula y te va a dar una colecitis litiásica, ¿no? Entonces podemos decirle a los pacientes que nos están viendo, pregúntenles a sus papás, a sus abuelos, que si les pasó esto. Sí. Y eso es importante. Y uno muy importante es, si eres mujer, mayor de 35 años, con más de 2 hijos, sí, y con un índice de masa corporal un poquito alto, digamos, o sea, ya con cierto sobrepeso, llenita de amor, sí, o como me decía un paciente lleno de problemas. Esperemos que sea de amor. Esperemos que sea de amor. ¿Cómo se llama? Tienes mucho más riesgo de, o sea, que eran las 4 F, digo, las 3 Fs, ¿no? Female, o sea, fertility and fat. Sí, que teníamos hace muchos años. Ahorita ya ha variado, digo, era muy frecuente estas 3, ¿sí? Pero ahorita ya ha variado un poquito, ¿no? O sea, ahorita ya ha variado, ya hemos visto que hay más pacientes que tienen este tipo de situaciones, ¿no? ¿Sí? Y entonces estamos teniendo en cuenta que da más a las mujeres, doctor. Sí. Fíjense, es importante. Ahora, mencionó algo de los hijos. Más de 2 hijos, Más doctor. de 2 hijos, exacto. Híjole, ¿cuántas no conocemos que tienen más de 2 hijos, doctor? Sí. Sí, no, y de hecho desde el primero o el segundo embarazo ya empiezan a tener ciertos problemas. Pero esto, a ver, esto genéticamente, si estas personas, o sea, estas mujeres, le preguntan a su mamá, a sus tías o a sus familiares, van a encontrar más o menos una proporción importante de pacientes o que ya tienen sintomatología o diagnosticadas piedras en la vesícula o que ya han sido operados de colistectomía, ¿no? Sí, o sea, siempre pasa esto, ¿no? Doctor, algo muy importante es, tengo piedras en la vesícula, ¿es una urgencia? ¿Cuándo es una urgencia? ¿Cuándo no es una urgencia? ¿Qué pasa ahí, doctor? Mira, o sea, urgencia, aquí hay datos muy importantes. Ajá. O sea, a ver,
O sea, realmente no es como una apendicitis aguda, yo lo que les digo a los pacientes. Muy importante, fíjense, escuchen esto. Ajá, o sea, no es una apendicitis aguda, Ajá. pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, digo, en México somos así, ¿no? Sí. O sea, que te dicen, es que no es una urgencia. Ah, bueno, y entonces ya me quedo aquí. Entonces en 3 años. Sí, exacto. De hecho, hace una semana, mil disculpas por quitar los lentes. Gracias. Hace una semana, operé una paciente que ya la habíamos diagnosticado desde hace como 3 años. Wow. Sí, y Wow. justo le dije, ¿no? No, espérate, o sea, justo le dije, digo, mire, no es una urgencia, usted puede estar, digo, puede tomar analgésicos, etcétera. Digo, ya cuando se te confianza, pues ya vamos a verlo. Digo, pero, o sea, las probabilidades de que se le tape la vesícula, que tenga una inflamación, que tenga un hidrocolecisto, que tenga, o sea, el hidrocolecisto es de que se llena la vesícula, la piedra hace válvula y entonces se va llenando y provoca mucho dolor, ¿sí? Son muy altas. Y aparte, como la vía biliar está abierta al intestino, pues se suben las bacterias y entonces se empieza una infección, ¿no? Entonces digo, las probabilidades son muy altas. A eso ya es una urgencia. A ver, tenemos que poner las cosas, o sea, los puntos sobre las suyas. Sí, la piedras en la vesícula no es una urgencia. Importante. ¿Sí? Ajá. La colecistitis con aumento de los glóbulos blancos, dolor, etc., ya se va transformando en una urgencia. Exactamente. ¿Okay? Pero para llegar para llegar ahí es un rato. La historia de esta paciente, pues dijo, pues qué bueno, no, yo no me siento mal, ya el doctor me quitó el dolor, vámonos, etcétera. Bye, pum, su vida normal. Y de repente, cada vez, ya no me habló, cada vez que tenía, de hecho ya tenía sus pomitos ahí, cada vez que tenía ¿cómo se llama? Dolor, pum, ya se automedicaba ella sola, ¿no? Hasta que de repente, pues si la piedra que tenía, que era una piedra más o menos grande, sí, se tapó ¿cómo se llama? El conducto cístico y pum, o sea, se desencadenó y obviamente ahí sí tuvimos que entrar de urgencia. Y a eso es importante y lo vamos a tocar más adelante, el tipo de tratamiento, cómo son las cirugías y por qué. Entonces, algo muy importante es, no es una urgencia, pero tú como paciente, si no la atiendes a tiempo, vas a crear una urgencia. Exacto. Eso es algo muy importante. Digo, es que, a ver, una piedra es un objeto, bueno, no es un objeto extraño porque ya lo tienes ahí, o sea, tú lo produciste, ¿no? Ajá. Sí, pero no debería de estar ahí. No debe estar ahí, exacto, ¿no? Y entonces, pues va irritando la mucosa, etcétera, la va sangrando, y eso provoca muchas situaciones, inflamaciones, microinflamaciones, todo esto, ¿no? Entonces, digo, ¿para qué arriesgarnos? O sea, sí, no es de que ya tienes piedras en la vesícula, te voy a pegar mañana que te vas a morir. No, o sea, no es una apéndice, ¿no? Sí. Pero sí ir planificando, esto nos provoca ir planificando poco a poco, digo, que tengan tiempo, etcétera, si ya están con mucha molestia, pues obviamente acortar los tiempos, etcétera, ¿no? Esto es importante tanto para los profesionales de la salud como para los no profesionales, y de aquí pasamos a otra parte. ¿Cómo hace un diagnóstico de esto, doctor? Mira, es muy importante. Perdón, soy muy chapado a la antigua. Adelante. La clínica para mí es súper importante. Por favor, no lo olviden, en serio. Para los profesionales de la salud. Por favor, esto es para los profesionales de la salud. El llegar, el tocar al paciente, el platicar con él, el verlo. Eso es súper importante. Fíjate, digo, tengo unos pacientes muy lindos, o sea, que son de Guerrero. Y siempre me dicen, doctor, es que cuando me salgo de consulta ya me siento aliviado. No es que seas mago. No, pero la mano en la panza es real. O sea, el escucharlo, el verlo, explicar, decir, etcétera. Y el paciente se siente más tranquilo. Claro, recordemos que una enfermedad te acerca a lo más temido por el ser humano, que es la muerte. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, si tú le das tranquilidad al paciente, pues obviamente va a estar mucho más, valga la redundancia, mucho más tranquilo, va a aceptar el tratamiento, le vas a explicar bien qué es lo que le está sucediendo. Y aquí vale la pena decir una cosa, para todos los profesionales de salud, vale mucho la pena decirle 1 o 1000 veces, o explicarle 1 o 1000 veces su padecimiento hasta que lo entienda al 100%. Sí, porque el apego al tratamiento. Pero bueno, lo primero es la clínica, o sea, el paciente llega, siempre con un dolor postprandial,
¿sí? Después de la comida. Ay, sí, perdón. No, aquí después de la comida, más. entre 10 o 15 minutos después de la comida, puede ser que se presente hasta media hora después. Wow, que cualquier comida, cualquier comida, o sea, no importa si lleva grasas, si no lleva grasas. Que esto es otro mito que hay que quitar. O sea, es en cualquier tipo de comida. Importantísimo. Déjate digo, ese mito también somos nosotros los Claro, yo lo llegué a usar en algún momento. La comida colistoquinética, o sea, o que mueve la vesícula, no comas huevo con con salchicha con chorizo, sí. Y aguacate, no, todos los alimentos, o sea, la colecistocinina, o sea, se produce cuando se distiende el estómago, y esta es la que mueve precisamente a la vesícula, ¿no? Es parte de estas hormonas que ayuda a la motilidad entonces la distensión hasta la lechuga te da distensión o sea, la lechuga te da más distensión del estómago que, o sea, un pozole, bueno, pozole lleva lechuga. Pozole llegaba la lechuga. Entonces, esa situación, o sea, lo primero es dolor postprandial, ¿sí? Entre 10 y media hora aproximadamente, ¿sí? O sea, puede haber un disconfort, o sea, lo que llamamos disconfort, o sea, que el paciente se siente que no digirió bien, se distiende, puede llegar a tener diarrea, ¿sí? O sea, puede llegar a tener diarrea, algo de náuseas, etcétera. Estos son los casos leves, ¿no? Ya empieza a progresar y el paciente le empiezas a interrogar y ya empiezas a encontrar dolor, ¿sí? Dolor en cuadrante superior derecho, ¿sí? Que se irradia en mi cinturón hacia la parte posterior, o directamente o sea, dependiendo de la localización anatómica de la vesícula, ¿sí? Porque hay muchas variantes. Esto es algo que quiero que se quede claro, porque también es algo importante para los médicos de primer contacto, y para los médicos que no somos también quirúrgicos, o sea, no es que la vesícula nomás aquí y ya va yendo para allá, o sea, no se puede mover. De hecho, hay muchos que empiezan con dolor en epigastrio, ¿sí? En dolor epigastrio, o sea, recordemos que la inervación de la vesícula es en el ganglio estrellado, ¿sí? Y entonces, o sea, para las terminales del dolor, ¿sí? Y entre páncreas, vesícula y estómago comparten el mismo sitio. Claro. Entonces van a doler similar. Y esto también es importante para los pacientes. No se automediquen. No es, nomás es una gastritis. Un Ulsen. Sí, ay, perdón. Por favor. No, sí, es que en serio. Sí, en serio. Doctor, es que ya me tomé 5 Ulsenes, no se me quita. Pues, ¿a qué hora vienes? No, y se los tomó el mismo día, que es lo peor, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante, o sea, ir interrogando, o sea, cuándo le da el dolor, cómo le da el dolor. Digo, obviamente es mucho más fácil diagnosticar el cólico biliar, ¿sí? Que ya viene, o sea, comes 5 minutos, duele, o sea, tipo cólico, cuadrante superior derecho, o sea, de la parte de las costillas para arriba que se va para atrás o para el hombro, el paciente empieza a vomitar, tiene una reacción vagal que significa que empieza a sudar, o sea, viene el dolor, empieza a sudar, se siente mal, ¡ay! Te dobla el dolor. Te dobla el dolor, sí, o sea, te da muy, muy fuerte el dolor y de repente pasa, ¿no? Y el paciente se queda como adolorido. Este es el famoso cólico biliar. Ya para llegar a eso, es que o la piedra, o sea, se incrustó y ya tenemos algún problema de hidrocolecisto o de aumento de volumen de la vesícula, o empezó a migrar o hizo efecto de válvula, ¿no? Entonces, eso ya el cólico biliar es como la puntita, digámoslo así, del iceberg. Del aguas, aquí estoy. Exacto. Sí, o sea, o sea, ese ya estoy malito, ¿no? Híjole. Si se agrega fiebre, obviamente ya sí, cierto. Sí, o sea, si se agrega fiebre, ya hay. Y ojo, o sea, si el paciente, o sea, haciendo como te digo, nuestra clínica francesa, si nosotros vemos que el paciente también tiene antecedentes diabéticos, eso sí se convierte en una urgencia. Sí, exactamente. ¿Sí? Porque estos pacientes llegan a complicarse mucho más rápidamente que los pacientes que no tienen diabetes mellitus. Los de hipertensión no, porque de hecho una vez en una plática pues pasó exactamente lo mismo y me decía un chico médico general, me decía, oiga doctor, es que tengo 2 pacientes que tienen hipertensión o presión alta, ¿sí? Y tienen cálculos biliares. Digo, esos trátalos como si fueran, o sea, eso no hay ningún problema, ¿sí? Los que sí son los diabéticos sí tenemos que actuar porque pues obviamente son pacientes
de por sí un poquito, si no están bien controlados, inmunosuprimidos. Sí, pero exacto. si nosotros, o sea, si el paciente tiene ya una alteración, o sea, en la vesícula, inflamación, etcétera, si no reaccionan exactamente igual y se tienden a inmunosuprimir y son más susceptibles a tener infecciones de vesícula. Vienen ¿no? presentaciones después atípicas y ya complicaciones muy severas. Sí, exacto, exacto. Y sí, algo muy entonces, importante, doctor. Primero es la clínica. Primero es revisar, tocar al paciente, hacer todo el historial, cómo es, cuándo te presenta, etcétera, sí, etcétera. tus maniobras, etcétera, de exploración. Importantísimo, O sea, por favor. Aquí sí es bien importante y esto es para los médicos de primer contacto que son bien importantes para nosotros. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí. el paciente que tiene dolor, sí, en cuadrante superior derecho, no siempre es colecistitis, o sea, puede ser incluso una colitis. Sin embargo, hay una maniobra que discrimina, o sea, como esto que es la maniobra de Murphy. Ajá. Sí, la maniobra de Murphy es que colocas tu mano, o sea, no oprimas, colocas tu mano sobre la costilla, ¿sí? O sea, el dorso de tu mano la colocas sobre la costilla y le pides al paciente que tenga una inspiración forzosa. Sí, exacto. O sea, que inspire mucho, o sea, el aire, etcétera. En ese momento, o sea, por la localización anatómica y la inflamación, ¿sí? Tu dorso de la mano va a tocar la vesícula biliar, ¿sí? Y esto va a despertar dolor. Exacto. Y se corta la respiración. Exacto. O se corta la respiración, ¿no? O sea, igual no hay dolor, pero el paciente que... ese es un... A ver, no hay un Murphy 2 cruces, una cruz, no. No, o sea, eso hay también Murphy es muy positivo. importante. Exacto, sí, Exacto. porque he visto Murphy 3 cruces y ¿sí? Sí. Y vas y le tocas al paciente. Y también es como, porque si agarras y tomas y metes los dedos, o sea, por delante, metes los dedos, vas a oprimir el colon. Sí, exacto, porque Entonces, estás desplazando la exacto, vesícula, claro. si le pides al paciente que respire, lo que vas a tocar es el colon. Si el paciente tiene colitis, te va a dar un falso positivo. Ajá, ¿Okay? exactamente. Entonces, la maniobra, o sea, para nuestros médicos de primer contacto es costillas, tu dorso y que respire. Eso, ¿Okay? muy importante. Muy importante que lo tomen así. Ya si tienes todos estos, lo siguiente es hacerle los laboratorios el ultrasonido. Ultrasonido. Eso es importantísimo. El ultrasonido es operador dependiente, doctor. Esto significa que depende de quién se lo haga, va a estar bien o mal. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Mira, no es menospreciar a nuestros médicos que tienen algún diplomado en radiología, creo que sí son bastante buenos, pero como dices, es operador dependiente. ¿Sí? O sea, existen hasta maniobras, o sea, que los médicos radiólogos utilizan para, o médicos especialistas en radiología, ¿sí? Utilizan para localizar piedras, etcétera, los voltean, los mueven, y aquí y allá, y en eso, pues las piedras van saliendo. Recordemos que es bidimensional, o sea, tiene 2 dimensiones, no tiene 3 el ultrasonido. Entonces, si tienes, es bien sencillo, o sea, si tienes un globo y le metes una piedrita, ¿sí? al globito, ¿sí? Y la piedrita está nadando dentro del agua del globito, pues va a haber momentos en que la veas y va a haber momentos en que no la veas. Exacto. Por eso es que luego me dicen, ay, es que en no esta sí tiene salió y en piedras, esta no. Ya se me desapareció. Exacto, Sí, exacto. No, las piedras no desaparecen. No, Perdón, aquellos, mis médicos de primer contacto y mis amigos, los gastroclínicos, las piedras no desaparecen. Desaparece la sintomatología. Sí, eso es importante. El ácido desoxicólico, o sea, puede ayudar a la digestión, más no deshace las piedras. Sí, eso es otra cosa muy importante. Perdón, porque les encanta, no tanto digo, eso es una discusión que tenemos de gastos clínicos con gastos quirúrgicos. Vamos a hacer una mesa de debate aquí. Sí, aquí, sí, exacto, eso sería muy bueno, sí. Nada más que ponen los guantes de box. Entonces, esta situación, pues obviamente sí tenemos que verla bien, que el paciente, o sea, acuda con un médico radiólogo o a un gabinete donde exista el radiólogo, o sea, un radiólogo. Se presta mucho a que en algunos gabinetes, o sea, haya técnicos. Y te voy a confesar, hay técnicos de radiología muy buenos, muy buenos, que tienen, o sea, nosotros usualmente tenemos ya gabinetes de confianza, o sea, que ya conocieron, que ya conocemos, que ya hemos probado, etcétera. Los hospitales grandes, o sea, tienen que tener una serie de, vamos a poner,
puntos de calidad para tener a alguien que haga estos ultrasonidos o exámenes de gabinete. Entonces es mucho más factible y mucho mejor, ¿sí?, que acudas a estos lugares. Si llega a ser un poco caro, ¿sí?, o un poco más caro, pero tienes la confianza, ¿no? Ahorita, digo perdón que traiga, ahorita tengo una pacientita que se fue a hacer un ultrasonido, no de esto, sino de un lipoma, y se fue a un gabinete, ¿sí?, y le dijeron que no tenía nada, ¿no? O sea, y la bolota ahí. No, espérate, ¿no? Sí. Digo, llega a pasar, llega a suceder, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que tengamos, o sea, y los médicos, o sea, ¿dónde vamos a tener confianza? Donde exista un médico radiólogo responsable del asunto, ¿no? Sí, un médico especialista en esta área. Sí, eso es muy importante. Exacto. Digo, para primeros rastreos, son buenos, o sea, los médicos ultrasonografistas, sin embargo, no es de diagnóstico definitivo. No, porque hay técnicas, como usted mismo dijo, o sea, hay movimientos, hay técnicas, hay maniobras para poder determinar todo esto. El cual, el médico radiólogo, que por cierto, mando un saludo a José Luis Servín, médico amigazo con su especialidad en medicina de radiología, es también punto de discusión que yo platico mucho con él. Las técnicas y las maniobras son muy importantes para hacer un buen diagnóstico con imagen. Claro. Eso es sumamente importante. Sí, o sea, por eso te digo, a ver, aquí hay algo bien importante ya y que hace mucho tiempo discutimos. O sea, no es que el médico radiólogo haga el ultrasonido, o sea, sí, pero es importante que, o sea, lo puede hacer un técnico radiólogo, y te digo, o sea, yo he visto técnicos radiólogos que son mucho mejores que algunos médicos radiólogos haciendo el ultrasonido, ¿sí? Pero como yo les decía a mis residentes en centro médico hace muchos años, ¿sí?, muchos años, yo les decía, digo, si yo pongo a un, ¿cómo se llama?, a un ebanista de aquí de la esquina, sí, porque había ahí, ¿cómo se llama?, alguien que hacía muebles y cositas estas bonitas, sí, a hacer una pensectomía, les apuesto que las hace mejor que ustedes, sí, pues sí. O sea, ¿por qué? O sea, si le digo cómo hace, los pasos, etcétera, porque aparte tienen mucha habilidad en las manos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el ebanista y nosotros? O sea, la diferencia es el conocimiento del por qué lo estás haciendo y las complicaciones que puedes tener a largo plazo. O sea, eso ya marca la diferencia entre un operador, ¿sí?, y alguien que sabe por qué lo estás haciendo. Entonces, si tienes un técnico radiólogo muy bueno, pero también tienes un radiólogo que es responsable del gabinete, y él es el que interpreta, ¿sí?, él te puede decir, ¿sabes qué? No me gusta, está un poquito más gruesa la pared, vuélvele a hacer esta posición, ¿sí?, muévelo acá, etcétera, y te lo juro, y no es, o sea, estar buscando quirúrgicos, o sea, pacientes quirúrgicos, aparecen las piedras. Pero es hacer un buen diagnóstico y sobre todo darle una certeza a nuestro paciente que está viniendo con nosotros por un dolor, por un miedo, porque puede haber una complicación, porque está pensando en su familia, en su trabajo, en todo eso, para darle un buen diagnóstico. Ahora sí, como decía un amigo mío, cual mando saludos al doctor Soliker, muchas gracias, doctor, en serio, le agradezco todas sus enseñanzas, que nos decía, darle un diagnóstico con nombre y apellidos, para saber qué vamos a hacer. El gold estándar es, o la prueba definitiva, ¿es el ultrasonido, doctor? Sí. Definitivamente. Fíjense la importancia. Y por eso me tomé este tiempo para analizar la cuestión del ultrasonido. Es lo que realmente nos va a ayudar a saber qué vamos a hacer con el paciente. Exacto. Tenemos ya las piedras. Antes de pasar a esto, doctor, el lodo biliar. El lodo biliar, ¿qué onda con el lodo biliar? A ver, digo. Vamos a hablar. Tanto es el ultrasonido, es operador dependiente, como también es del aparato dependiente. Sí. Si tenemos un ultrasonido, o sea, algunos de nosotros cirujanos tenemos un aparato de ultrasonido que nos ayuda en el consultorio, o sea, o los ginecólogos, que nos ayuda a darnos una idea de qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que no tiene el paciente, ¿no? O sea, no es diagnóstico ni mucho menos, ¿no? Sí, entonces también depende mucho del aparato con el que estés midiendo. Sí, muy importante. Entonces, este tipo de aparatos algunas veces se ven un sobrenadante o una natita, ¿sí? Que es precisamente por estos efectos ecosonográficos, ¿sí? Se puede ver una natita y algunas veces algún radiólogo puede decir que eso es un lodo biliar.
Un lodo biliar sí tiene y debe de tener una sombra acústica, ¿sí? O sea, ese es realmente el lodo biliar. Todo lo demás son invenciones. Son artefactos, o sea, son cosas que salen que no son nada en el estudio. Que no son nada. Por la posición, por el área, por la comida, por el paciente, por el aparato, etc. Cuando tienes ese tipo de situaciones, o sea, que no sabes, ahora sí que entre azul y buenas noches, sí puedes hacer una prueba. Que esta prueba solamente es, o sea, digamos que el estándar dorado de esta prueba, ¿sí? O lo aceptado, digámoslo así, científicamente, es a través de un estudio de gammagrafía, ¿sí? Que se llama prueba de Boyden, ¿sí? Hay pruebas de Boyden que podemos hacer radiológicamente, sí hay, sí las hay, son más baratas, obviamente. Sí, y esto es bien sencillo, o sea, se mide la cantidad, o sea, la vesícula se mide con un algoritmo en la gammagrafía, se mide con un algoritmo, ¿sí? El volumen de la vesícula, ¿sí? Preprandial, ¿sí? Y se manda al paciente, ¿sí? Se manda al paciente a que se eche una hamburguesa, un pozole, una birria. Saludos a mi hermano porque también le hicieron ese estudio. Exacto, sí, un pozole y una birria, etcétera, ¿sí? Y aquí son dos cosas muy importantes. Por eso debe ser un médico radiólogo o un médico de medicina nuclear, con especialidad en medicina nuclear, porque si debe de llegar el paciente y previo al segundo estudio debe de interrogar al paciente. O sea, ¿tienes dolor? ¿Tienes distensión? ¿Sí? O sea, debe de haber un interrogatorio previo, ¿sí? Entonces, si tiene dolor, tiene distensión, te lo debe de anotar. Si el paciente presenta sintomatología, dolor, distensión, bla, 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 etcétera, ¿sí? O un cólico biliar, ¿sí? Y hacer la prueba. O sea, y en la segunda prueba, a través de este mismo algoritmo, ya con la vesícula concentrada, se mide cuánto vacía. ¿Sí? Si vacía menos del 60%, o sea, más o menos entre el 69 ya te lo sabes, ¿no? El 69.9% no vacía, o sea, hasta su 80% que se queda la vesícula, es una prueba positiva. Eso significa que no se está moviendo la vesícula y que esa es la colecistitis alitiásica real. Exacto. ¿Sí? O sea que no está funcionando. No está funcionando. Nos va a causar un problema y hay que quitarla. Exacto. Todo lo demás que se habla ya son elucubraciones mentales. En nuestro estado, o sea, hay dos gabinetes que tienen esto, uno es en el Ángeles y en el otro es en Star Médica. Sí, los usamos poco porque, pues bueno, o sea, sí son caros, o sea, no cualquiera, pero estos pacientes, este discernimiento lo tenemos que hacer. Y esto es previa valoración. Previa valoración. ¿Sabes que no está bien? No está bien, el paciente sigue mal. O sea, te digo, entre azul y buenas noches, o sea, no le has dado, ya le diste cualquier medicamentos para bajar la colitis y sigue teniendo sintomatología, o sea, postprandial, etcétera. O sea, mandas este estudio y entonces si sale positivo, pues sí, obviamente, ¿no? Esos son los dos únicos estudios, o sea, que claro. Y esto es muy importante porque de aquí me voy a saltar un poquito por cuestiones también de tiempo, mi doc, al tratamiento. Y estabas hablando algo muy importante. No hay fármacos que quiten las piedras. No. O sea, eso también hay que quitarlo de la cabeza. O sea, a ver, hay fármacos que te ayudan a digerir mucho mejor. Claro, o sea, a disminuir la distensión estomacal. Y, entre comillas, aligerar la bilis, ¿no? O sea, lo único real que aligera la bilis es tomar agua. O sea, fíjense, todo. es importante, sí. El agua es mágica para todos. El agua, o sea, somos 60% agua. Completamente. O sea, entonces, o sea, por eso, o sea, el bebé está aguadito y bonito. ¿Por qué? Pues porque es 80% agua, ¿no? Y los viejitos estamos corriosos precisamente por eso, porque ya no tenemos agua, ¿no? O sea, disminuye nuestro porcentaje. Entonces, el agua es importantísima. Ahí sí, que el paciente dijera, o sea, su constante de agua según su peso corporal. Ese es bien importante, que llega a ser entre 1 y 4 litros, dependiendo si es alto, chiquito, mediano. ¿Sí? Y el otro doctor
que es muy importante, que muchos médicos, nosotros utilizamos, yo lo utilizo postquirúrgico, que es el ácido desoxicólico. Sí, eso nos ayuda precisamente a que las moléculas no se cohesionen. La bilis está hecha por lecitina, por ácidos biliares, etcétera, ¿no? O sea, y colesterol también. Entonces, este ácido desoxicólico ayuda precisamente a que, o sea, no se cohesionen estas moléculas y no se vayan juntando, ¿no? Entonces, entre comillas, aligera la bilis. Pero no quita las piedras. No quita las piedras. Piedra formada, piedra hecha, piedra que ya y no... hay que quitarla. Exacto. Ahora, hay dos opciones. O como bien dicen, ya me dieron el diagnóstico, me preparo y me hago una cirugía laparoscópica. No, ayer. O no me cuidé, llegué de urgencia y me tuvieron que abrir. Qué bueno que lo dices. Qué bueno que lo dices. Ese es un mito del tamaño del mundo. Y es un mito que salió desde los finales de los 90. Wow. Sí, en los cuales, o sea, vesícula aguda no era laparoscópica. ¿Sí? Y yo llegué a leer eso, ¿eh? Exacto. Sí, no, es real. Es real. Nosotros teníamos una serie de criterios para meter a pacientes a cirugía laparoscópica o no. Ajá. Sí, y uno de ellos era que el paciente no debería estar en una aguda, si máximo podría ser subaguda, ¿sí? Wow. O sea, a veces, entre comillas, enfriabas el cuadro, te esperabas una semana y media y podías operar al paciente, ¿no? Ajá. Sí, pero eso realmente ya no existe. La medicina evoluciona, amigo. ¿Qué hay? Y nos dimos cuenta que el hecho de operar tempranamente al paciente era mucho mejor. Importante. Sí, o sea, importante. Y operarlo, o sea, laparoscópicamente. O sea, ya es muy poco, excepto que no tengas el instrumental, o sea, o que no tengas la preparación. Aquí son dos cosas bien importantes. Uno, el instrumental adecuado, o sea, un buen laparoscopio, o sea, una buena máquina de anestesia, un buen anestesiólogo, que bueno, todos son buenos, etcétera. Y que no tengas el instrumental de laparoscopía adecuado para operarla. ¿Sí? Y obviamente la preparación, sí. Pues obviamente mételo abierto, ¿no? O sea, el paciente va a sufrir menos, etcétera, ¿no? Que es sufrir una complicación de vía biliar, ¿sí? O sea, sin embargo, el gol estándar ahorita en vesículas agudas y crónicas y subagudas, ¿sí? Es la cirugía laparoscópica. Esto es muy importante porque como nos ven muchos médicos en formación y que acaban de salir y médicos de primer contacto, entonces... Fíjense lo que les acabamos de comentar, ya no hay esta situación, o sea, ya todo el mundo si los puedes meter con laparoscópico, es mucho mejor. Es mucho porque mejor. También ayudas al paciente, esa es la realidad. Claro, o sea, a ver, la recuperación, o sea, cuando nació la cirugía laparoscópica, que fue a mediados de los 90s, para cirugía, porque ya llevaba mucho tiempo en urología y en algún otro tiempo más en ginecobstetricia, cuando nosotros la empezamos a emplear, se empezó a emplear en vesículas, fue la primera cirugía que se hizo en vesículas, y en colestectomías, perdón, y lo que sucedió fue que pues obviamente una vesícula aguda, sí, o sea, sangra más porque está inflamado, claro. Todo el tejido alrededor, entonces creaba complicaciones porque no teníamos la iluminación suficiente, sí, para soportar esto, entonces podías lesionar la vía biliar, por eso, o sea, es bien importante. Por eso inició así, porque también, obviamente los laparoscopios van mejorando, la luz va mejor. Yo me acuerdo de los laparoscopios, antes eran unas cosotas y ahorita ya son bien diferentes. No, sí, no, y déjame, me decía uno de mis maestros, digo, estás acostumbrado a operar, él operaba mucho abierto, decía, estás acostumbrado a operar con chinguiñas y ahora, sí, y te quejas ahora de que tienes una manchita en la laparoscopio, sí. ¿No? Pues sí, ese es realmente, o sea, cuando te acostumbras a ver, o sea, tu pantalla 4, no sé qué, 4K. 4 caches, no sé qué cosa. No sé qué cosa. Y regresas y regresa una chiquita y dices, pues es una fregadera. No, así nos pasa, ¿no? Ahora, la recuperación es mucho más rápida. Sí, las infecciones posoperatorias son mucho más, menos presentes, más controlables. O sea, por ejemplo, un paciente diabético, sí, le va mucho mejor, pero mucho mejor. Doc, sí. Antes de que se me olvide, nos hemos echado una plática súper padre. Yo creo que todos nuestros clientes están súper bien. No, antes de eso, Doc,
¿Dónde lo podemos localizar? ¿Dónde Mira, está? yo estoy en el consultorio de Star Medical, en el 710. Ajá. Sí, ahí estamos. ¿Teléfono, doctor? 195-90-26. 195-90-26. El doctor Ramón Barragán Jaime, él es cirujano gastrointestinal. Eso es muy importante, acudir con profesionales, con expertos, con gente honrada y honesta, porque como usted lo dijo, o sea, hay que ir viendo poco a poco al paciente, no es de, ay, córrele, ya llegaste y te opere y ya, no. Pues no, hay que analizarlos bien y hay que tratarlos bien y hay que hacer diagnósticos diferenciales de todo lo que hemos estado platicando. Y por favor, a mis médicos de primer contacto, apóyense en el doctor Ramón Barragán, por favor, usted es experto y es un tipazo, y no porque estés aquí, la verdad es que muchas gracias, pero les ayuda mucho y a mis pacientes igual. Y creo que, o sea, a ver, la medicina hace muchos años dejó de ser medicina, yo le decía la medicina de Apache, ¿no? Sí. O sea, que tú tienes una flecha y un arco y ya con eso ya te ibas a cazar el venado. ¿Sí? O sea, era cierto, ¿no? O sea, eras médico general, digo, a todos nos tocó hacer el servicio social, en donde lo único que tenías es lo que estaba entre conjunto auditivo externo y otro derecho y el izquierdo, y tu manita, ¿no? ¿Sí? Es lo único que tenías. Entonces, pero esa época ya pasó, entonces... Con mucho gusto, hablando de eso, o sea, con mucho gusto apoyamos a nuestros médicos de primer contacto. Sí. Si tienen dudas, etcétera, no se coman el mundo solos. Por favor. ¿Sí? Digo, si nosotros lo llegamos a hacer con nuestros colegas que son expertos en algunas otras situaciones, por ejemplo, pacientes complicados con cáncer, necesita el oncólogo, nos acercamos al cirujano oncólogo, o sea, y tratamos el paciente en conjunto. Exacto, ¿no? Y eso es sumamente importante. Y al doctor Ramón Barragán lo pueden localizar en Facebook. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? Uy. Ahí estamos como Ramón Barragán Jaime. Ahí también lo pueden localizar, por favor. Ahí estamos, y cualquier cosa. Sí, y @rbarragán Jaime, ¿cómo se llama? En Twitter. En Twitter, muy importante. Muchas gracias, doctor. La verdad es que dejamos, pues ahora sí que la puerta abierta nuevamente para poderte invitar a hablar nuevamente de otro tema. Volvemos a lo mismo. Felices fiestas, pero si empiezan con estas molestias, acudan con el experto, por favor, para prevenir riesgos. O a su médico de primer contacto. Sí, también es muy importante, con su médico de primer contacto para que le hagan un buen diagnóstico, un buen seguimiento. Exacto. Y por favor, ya saben, nosotros tenemos una cita todos los miércoles a las 8 de la noche con el hashtag A Tu Salud por ZBR TV Online, la nueva forma y la mejor forma de hacer televisión online. Muchas gracias, producer. Doctor, muchas gracias por la invitación. Gracias, para mí siempre es un placer tener estas charlas contigo. Gracias, igualmente. Y muchas gracias a ustedes que nos ven, que nos ayudan a compartir, que nos dan like y que nos dejan sus comentarios. Nuevamente, gracias a todos. Este es su programa y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.